sino también hablando del colesterol. Y lo mismo, miren, con la membrana plasmática del hepatocito, 58 contra 42, y si nos vamos por acá, por ejemplo, en la mitocondria, en la membrana interna de la mitocondria de los hepatocitos, las proteínas son pues casi que tal de la composición, ¿vale? Bueno, ok, pues decíamos que las proteínas de la membrana podrían ser proteínas integrales o periféricas. Una cuestión importante con estas proteínas integrales es que atraviesan a la membrana por completo, ¿sí? Las periféricas, y gracias, o bueno, pueden hacer esto gracias a que son proteínas anfipáticas, ¿sí? Esa es la característica que les permite encontrarse tanto en la región polar como en la región no polar de los fosfolípidos. Porque recuerden que esto de anfipático significa que es polar, polar y no polar de manera simultánea, ¿sí? Como los fosfolípidos, ¿verdad? Ya ven que un fosfolípido tiene una cabeza, tiene un cuerpo, ¿sí? Y la cabeza es polar y el cuerpo es no polar, ¿verdad? Bueno, esto de los fosfolípidos, porque veo que por ahí algunos me están preguntando, ¿eh? Esto de los fosfolípidos lo voy a explicar con muchísimo detalle en en las clases de la siguiente semana, donde vamos a tocar más bien el tema de biomoléculas, ¿sí? Entonces, ya en la siguiente clase bueno, en la siguiente semana que veamos biomoléculas, tocamos con mucho detalle y les explico con muchísimo detalle los fosfolípidos para que los puedan entender. Bueno, integrales, son anfipáticas, ¿sí? O sea que están en contacto con la parte polar y la parte no polar de los fosfolípidos. Sí, pues hay que recordar que la membrana plasmática es una capa doble, ¿sí? Donde los fosfolípidos están orientados hacia ambos lados. Y precisamente se reportaban entonces el colesterol. ¿En qué parte de la membrana está? Bueno, está precisamente aquí, entre los cuerpos no polares, ¿sí? Estaría por dentro de esta membrana plasmática. O sea, no me refiero a la cara interna de la célula, sino dentro de la propia. Dijimos que la membrana pues tenía por ahí funciones de transporte, ¿no? Y esto del transporte es lo que quiero explicar ahorita, ¿sí? Es en lo que nos vamos a centrar en el resto de esta clase. El transporte a través de la membrana puede ser un transporte pasivo, puede ser un transporte activo. Yo creo que ya lo hemos explicado con muchísimo detalle y pues yo creo que ya no es necesario, ¿no? Que les dé aquí el montón de ejemplos que les doy sobre transferencia de alguna magnitud termodinámica. Entonces, así como todas las termodinámicas, ¿sí? El transporte de solutos a través de la membrana, transporte de solutos a través de la membrana se hará del lado que tiene mayor concentración al lado de menor concentración. Entonces, en una donde nosotros tenemos una cantidad X de solutos, el transporte favorecerá al gradiente de concentración. Entonces, de donde yo tenga más, se van a transportar a donde hay menos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que este mecanismo de transporte ocurre a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Como ya lo hemos explicado, a favor de las leyes de la termodinámica, ¿sí? Y bueno, como va a favor de la termodinámica, es un mecanismo independiente de energía, ¿sí? Es un mecanismo espontáneo, no requiere de energía. Y con este mecanismo, pues se van a igualar las concentraciones de solutos en ambos lados de nuestra membrana. O sea, nosotros vamos a transportar solutos hacia el lado donde hay menos. ¿Sí? Entonces voy a ver que con este transporte voy a tener una cantidad igual en los dos lados. ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar con ¿vieron ustedes lo que necesitamos? Osmosis, como siempre ilusión fácil. Ósmosis, chicos, pues simplemente es el movimiento de agua, ¿sí? Movimiento de agua a través de la membrana plasmática. Entonces, antes de que nuestra célula necesite transportar solutos
o decida transportar solutos de un lado a otro de la membrana, lo que va a mover es agua, ¿sí? Antes de siquiera pensar en solutos, lo que se va a mover es agua. ¿Sí? Porque el agua es algo, es una sustancia, como decíamos, bien abundante en el interior y en el exterior de nuestras células. Entonces, si nosotros vemos que tenemos una membrana donde encontramos una cantidad de solutos en un lado y en el otro, bueno, pues aquí nosotros veremos que para igualar las concentraciones, lo que vamos a mover antes de siquiera pensarlo es agua, ¿no? Entonces, pues miren que aquí nosotros podríamos pensar que la concentración es igual, ¿verdad? Porque la cantidad de solutos es igualita. Ni los cuenten, son los mismos, ¿sí? Es lo mismo acá y lo mismo acá, ¿de acuerdo? Pero si el volumen de agua es diferente en un lado, vamos a decir que aquí son 10 microlitros, ¿sí? Microlitros y aquí son, no sé, 8 microlitros, pues la concentración va a ser diferente, ¿no? Y esto ya lo he explicado, pues, sí, porque si nosotros sacamos la concentración aquí, pues veremos que nos va a dar aquí mayor concentración, ¿sí? Entonces, acá hay más concentración. ¿Qué va a pasar entonces? El agua se va a mover de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, al revés de lo que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo aquí es agua, ¿sí? Agua de menor a mayor. Entonces veremos que el agua se va a mover de aquí a acá. Pero bueno, ese es un cálculo que ya hemos hecho. Más bien lo que quiero explicar aquí es el tipo de preguntas que nos hacen en el examen. Sigue habiendo confusión. Entonces, en el examen nos suelen poner por ahí preguntas en la que me ponen ahí un medio, ¿no? Me ponen así un medio aislado y en ese medio me ponen una celulita, ¿verdad? Me ponen así, una célula. Entonces hay veces que me lo ponen bien fácil y me dicen qué es concretamente lo que me están pidiendo. Hay veces que no. Entonces ahí es donde ustedes tienen que saber interpretar. Entonces, y nosotros tenemos dos medios. Atentos con esto, porque sí se me siguen confundiendo mucho con esto. Aquí nosotros tenemos dos medios, dos medios. Un medio que es dentro de la célula. Entonces a este medio le llamamos el medio intracelular, ¿sí? Este es el medio intracelular. Y afuera de la célula, pues nosotros tenemos el medio extracelular, ¿sí? Pero no siempre le dicen así. En el examen hay veces que tengo suerte y que sí me le ponen extracelular o intracelular. Hay veces que no. O en vez de medio intracelular le ponen célula, ¿no? Entonces ustedes han visto por ahí esas preguntas en las que nos ponen, ¿cómo es la solución que se muestra aquí? ¿Cómo es la célula que se muestra aquí? ¿Sale? Entonces, hay que saber qué onda con los términos que se están utilizando. Entonces, estos son algunos términos que pueden utilizar en este tipo de preguntas, ¿sí? Medio extracelular y medio intracelular. Si no le ponen la opción al extracelular y célula al intracelular. Ahora, hay otros dos medio parecido. ¿No? Entonces, bueno, olvídense, que hay un medio, ya, ¿sí? Que hay un medio. Entonces, si yo pongo aquí un montón de puntitos, un montón de puntitos, yo veo que tengo un montón de puntitos. Olvídense de que si es dentro o que si es fuera. Ahorita nada más me estoy refiriendo a la cantidad de solutos, ¿sí? Si yo veo este medio así, olvídense de que sea intracelular o extracelular. Si yo veo que hay muchos puntitos, decimos que este medio es hiperosmolar, hiperosmolar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tengo un montón de solutos, ¿sí?
porque tenemos muchos solutos. O bueno, también le pueden poner por ahí, ¿no? Un término más viejito, hipertónico, ¿no? Un término que antes se usaba, hiperosmolar o hiper, ¿sí? Entonces aquí yo estoy utilizando un prefijo que me está indicando la cantidad de solutos, ¿sí? Vamos a quitar todos estos solutos de aquí. Y pues nada más recordar que el término hiper me hace referencia a muchos solutos. Vamos a ponerlo así simple, ¿no? Muchos solutos, ¿sí? Y puede pasar el caso en el que yo tengo poquitos, ¿sí? Poquitos solutos. Entonces, ¿qué voy a ver ahí? Pues que tengo un medio hiposmolar, ¿sí? Hipo. Hipo me hace referencia a pocos solutos, ¿de acuerdo? Y, a ver, entonces vamos a poner ahora sí un caso práctico. Vamos a decir que yo les pregunto, ¿cómo es en este medio independiente que les estoy poniendo acá? ¿Cómo es, en este caso, el medio intracelular? ¿Cómo es el medio intracelular comparado con el extracelular? ¿Sí? ¿Cómo es el medio intracelular? ¿Cómo es el medio intracelular? Exactamente. Hiperosmolar o hipertónico, pues, ¿verdad? Hiperosmolar o hipertónico, que es lo mismo, ¿sale? Entonces, como yo veo muchos solutos, en el medio intracelular, acuérdense, intracelular, adentro de la célula, pues este es un medio, hiperosmolar, ¿verdad? Hiperosmolar. Ok. Ahora, vamos a ver cómo sería si nos lo preguntan así. ¿Cómo es la solución? ¿Sí? ¿Cómo es la solución? A ver, ya no les estoy diciendo medio extracelular ni intracelular, ¿verdad? Ya no digo medio extracelular, intracelular, pero a veces en el examen al medio extracelular le dicen solución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Hiposmolar o hipotónica, ¿verdad? Como ustedes quieran. Hiposmolar o hipotónica. Lo mismo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues así es como nosotros vamos a contestar estas preguntas. Fíjense que debo tomar en cuenta dos cosas, es más, hasta se los voy a poner. Debo considerar dos factores, ¿sí? Debo considerar dos factores. Uno, ¿dónde me están preguntando? ¿Qué medio me están pidiendo? ¿Sí? ¿Qué medio me están pidiendo? ¿El extracelular o el intracelular? ¿Sí? Ese es uno, ¿sí? Este es uno. Uno. Y dos, pues la cantidad de solutos, ¿sí? Si son muchos o son pocos, ¿sí? O si son iguales, ¿sí? Porque ya ven que si es igual, ISO nos hace referencia a igual, ¿verdad? Entonces, debo considerar dos factores, ¿sí? Grábense esto porque se me siguen por ahí este, confundiendo y equivocando con este tipo de preguntas y no saben ni qué están preguntando. Tienen que considerar dos factores. ¿Cuál es el primero? El primer factor a considerar es ¿qué me preguntan? ¿Medio extracelular o intracelular? ¿Adentro o afuera? ¿Aquí adentro del circulito? ¿Adentro del circulito o afuera del circulito? ¿Cómo me van a decir si me preguntan dentro del circulito? Bueno, si me la ponen fácil, medio intracelular. Si no saben ni qué preguntar, le ponen celular. ¿Cómo le van a poner si se refiere a afuera? Medio extracelular, solución, pues, ¿sí? Ok, eso es lo primero. Segundo, ¿cómo es el medio por el que me están preguntando? Bueno, si por el que me están preguntando es mucho, ¿sí? Voy a poner el prefijo hiper. Si es poco, voy a poner el prefijo. Bueno, a ver, vamos a poner por ahí dos casos reales, ¿no? Ahorita regreso a esos dos temas. A ver acá.
en esta pregunta de arriba. Fíjense, nos dicen, ¿cómo es la solución? No me están diciendo si me preguntan por dentro o por fuera, ¿verdad? No me preguntan por dentro o por fuera, ¿verdad? Me dicen solución. Entonces, ¿cómo dijimos que luego se refieren al medio extracelular? Solución, ¿verdad? Entonces, con solución me están diciendo medio extracelular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el medio extracelular? Veo poquitos solutos, entonces es hiposmolar, ¿sí? Tiene poquitos solutos. ¿Cómo es la solución? Tiene poquitos solutos. Sí, acuérdense que con solución se refieren afuera. Ay, perdón, chicos. Vamos a seguir. A ver, acá abajo, en la siguiente pregunta. Bien. Nos ponen, ¿cómo es aquí sí, miren, ¿cómo es el medio extracelular? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa extracelular? Afuera de la célula, ¿sí? ¿Cuántos puntitos veo? Bueno, es un montón, muchos. ¿Cómo es? Hiperosmolar, ¿sí? Hiper, ¿sale? Ok. Acá en la siguiente, ¿cómo es el medio que se muestra en el diagrama? Pues fíjate que aquí ya no me ponen ahora sí ni célula, ni extracelular, ni intracelular, ni nada de eso, ¿verdad? Pero pues no es mucho problema porque estamos viendo que pues en realidad es la misma cantidad, ¿verdad? Es la misma cantidad, entonces decimos que es un medio isoosmolar o isotónico, ¿sí? A ver, ¿pero qué no hipo es mucho? No, hipo, a ver, acuérdense que se los acabo de poner. Esos prefijos me hacen referencia a la cantidad. Hipo, hipo, fíjate, hipo es un prefijo que nos dice poco, pocos solutos. A ver, en el caso de hipotermia, ¿no es mucho frío? No, 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 no. Esto, a ver, hipotermia, primero que nada, hipotermia, termia, calor, es no, hombre, ¿cómo que les enseñaron que hipo es mucho? No, mal, mal, mal. Primero, a ver, la temperatura es una magnitud que se mide de forma ascendente, ¿sí? Entonces, la temperatura, cuando nosotros hablamos de temperatura, hablamos de calor, nada más, ¿sí? El frío no existe, ¿de acuerdo? Eso a lo que nosotros le llamamos frío no existe. Frío, si yo quisiera decir que algo está frío, más bien podría decir que es poco caliente, ¿sí? Que tiene poca temperatura. Entonces el término hipo te está haciendo ahí referencia a que hay poca temperatura, ¿sí? No que haya mucho frío, porque repito, el frío no es una magnitud termodinámica, ¿sí? Frío no es una magnitud. Entonces, cuando te dicen hipotermia, es porque hay una baja temperatura. ¿Sí? Entonces, ojo, ojo ahí con eso, mucho cuidado con eso. Chicos, ya estamos a mitad de nuestro curso, ¿no? Ya estamos a meses, a 6 meses del examen de admisión. Entonces, espero que a esta altura de nuestro curso ya esté quedando perfectamente claro esto, ¿sí? Y que ya sepan contestar estas preguntas. Entonces, ya vieron al menos que todos los exámenes de práctica nos lo ponen. La verdad, en todos los exámenes de admisión yo he visto este tipo de preguntas. Entonces, estén preparados para este tipo de preguntas para que no se me equivoquen aquí, ¿sí? Entonces, ¿queda perfectamente claro qué onda con esto, chicos? ¿Ya saben cómo contestar estas preguntas? Sí, sí. Si no, me voy a enojar mucho. Bueno, vamos pues con el siguiente mecanismo de transporte, que es la difusión simple. Me faltaba por acá explicar esto, ¿no? Los Bob Esponjas. A ver, ¿cómo dijimos que era el transporte de agua? Porque acuérdense que estamos hablando de ósmosis, ¿eh? Y ósmosis es transportar agua. Entonces, ¿cómo dijimos que es el transporte de agua en un medio hipotónico? Bueno, en el medio hipotónico, ¿qué dijimos? Hay pocos solutos,
¿sí? Afuera, y muchos solutos dentro de la célula, muchos, 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 ¿sí? Entonces, ¿dónde es mayor la concentración? Aquí vamos a ponerle intracelular y extracelular, ¿sí? Intra y extra. Entonces aquí la concentración en el medio interno es mayor que en el medio externo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Como la concentración es mayor aquí, dijimos que se mueve de menor a mayor. Entonces el agua va a entrar aquí, ¿sí? Va a entrar a nuestras células. ¿Qué pasa en el caso contrario, en el medio hipertónico? En el medio hipertónico vamos a tener muchos solutos afuera. Ay, no se ve. Muchos solutos afuera, muchos, muchos afuera, ¿sí? Muchos solutos afuera y pocos solutos en el medio intracelular, pocos, ¿sí? ¿Dónde es entonces mayor la concentración? La concentración en este caso es mayor en el exterior, ¿sí? Que en el interior. ¿Qué va a pasar entonces? El agua va a salir de nuestras células. ¿Y qué va a pasar con esta célula? Se va a, a encoger, ¿no? Entonces esto es a lo que le llamamos una célula en crenación, ¿sí? Encogida, chiquita. Y esta es una célula a la que le llamamos en lisis, ¿sí? Que bueno, puede llevar pues a la lisis. Luego, no sé si me han escuchado, ¿no? Que, por ejemplo, cuando les hablaba de cuando se hace la extracción del ADN para un cariotipo, se pone a los linfocitos en un medio hipotónico, ¿sí? ¿Para qué? Pues para hinchar al linfocito y que explote y que pueda sacar el ADN. Por ejemplo, eh, en el caso de la acción de la aldosterona, ¿se acuerdan de los que ya vieron al sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué acción tenía la aldosterona? La reabsorción de iones sodio y de iones cloruro desde el túbulo colector, desde el túbulo colector hacia el vaso sanguíneo. ¿Para qué? Pues para aumentar la concentración de iones y que nuestras células sacaran agua y de esta manera aumentar la volemia, ¿no? Entonces ven cómo todo esto tiene que ver con el equilibrio de agua, ¿sí? Entonces, pues es más o menos así la cosa, chicos. ¿Sale? Entonces tengan así. Y bueno, pues el medio isotónico, como lo dice su nombre, es donde tenemos la misma cantidad de solutos dentro y fuera, y entonces la misma cantidad de agua que sale es aquella que entra, ¿sí? Y ahí es donde nuestra célula está funcionando de manera perfecta porque no tiene ni un volumen aumentado ni está encogida, ¿sale? Vamos pues ya para terminar con esto de transporte a través de las membranas con los mecanismos de difusión. Tenemos difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple va a ser un mecanismo de transporte donde nosotros vamos a mover a moléculas con dos características. Moléculas sin carga, moléculas no polares y moléculas chiquitas. Ya saben por qué. Porque van a pasar a través de quién? De los fosfolípidos de la membrana. ¿Sí? Entonces, pues ya les he explicado las bases moleculares de esta cuestión. ¿Sí? Ya les he explicado las bases moleculares del transporte por difusión simple. Entonces, los fosfolípidos tienen su propio peso molecular, ¿no? Decíamos que la molécula más grandota, que puede formar parte de un fosfolípido, tiene un peso molecular de 90 gramos, ¿no? Este es su peso molecular. La molécula más grandota que puede formar parte de esta cabeza de los fosfolípidos, ¿sí? De esta cabeza de los fosfolípidos, tiene un peso molecular de 90 gramos. Si pesa, bueno, si la molécula que quiero hacer pasar pesa menos de estos 90 gramos mol, va a pasar, ¿sí? Y bueno, también la cuestión de la interacción electromagnética que ocurrirá entre los cuerpos no polares de los fosfolípidos, ¿no? Recuerden que en clases anteriores habíamos platicado que polar o no polar, polar con no polar, se repele, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos moléculas sin carga, porque no polar con no polar, ¿sí? Sí se pueden interactuar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno molecular, que obviamente es covalente no polar,
que tiene un peso molecular de 32 gramos mol, evidentemente más bajo de 90, este perfectamente puede atravesar la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, pues, sí, lo vemos ahí en la animación, ¿no? Fíjense por dónde pasa, por dónde va a pasar, por los fosfolípidos de la membrana. ¿Por qué? Porque cabe, porque es chiquito. ¿Y por qué? Porque no se va a ver repelido por los fosfolípidos de la membrana. Aquí tenemos a la molécula de agua. Ya les ahorro el cálculo, el agua tiene un peso molecular de 18 gramos. Definitivamente más bajo a 90. Pero, ¿qué características tiene la molécula de agua? Pues que tiene polo negativo y polos positivos, ¿sí? Perdón, chicos. Entonces, con la molécula de la cabeza polar no va a pasar nada, pero cuando entre a la región no polar de los fosfolípidos, cuando llegue aquí a la región no polar de los fosfolípidos, ¿qué va a pasar? Regresar, porque hay ahí una fuerza de repulsión, ¿sí? Entonces, pues las moléculas que tienen carga, así como el agua que tiene una carga parcial, pero a final de cuentas carga, se va a ver repelida por el cuerpo no polar, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué va a pasar con esta? Pues va a necesitar el mecanismo de difusión facilitada. En la difusión facilitada, pues vamos a ver que se transportan solutos con características contrarias, solutos con cargas o solutos con alto peso molecular, ¿sí? O sea, cargados o grandotes. Y por algo se llama facilitada, porque esta va a ocupar de proteínas que van a facilitar el transporte, ¿sí? Entonces, pues, acá, ¿cómo le hace el agua para llegar al otro lado? Evidentemente no por los fosfolípidos. Fíjense por dónde pasó, por una proteína de canal. ¿Sí vemos? Miren, está pasando por esta proteína que sirve como un canal. Sí vemos, ¿no? Cómo está pasando por acá, por nuestra proteína de canal. Ok. ¿Qué pasa con la glucosa que es grandota? No cabe entre los fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, tiene que pegarse a una proteína portadora, ¿sí? Tiene que pegarse a una proteína portadora. Entonces, ustedes recuerdan, a ver, vamos a hablar un poquito de estas. Exactamente, me dicen por acá, estas proteínas de canal, proteína de canal, ahí parece que le puse una tilde ahí, pero no es tilde, ¿eh? Esta proteína de canal que hace pasar a la molécula de agua se llama aquaurina, ¿sí? Las proteínas que permiten el paso de agua a través de la membrana plasmática es una aquaporina o con C, aquaporina, ¿sí? Y las proteínas, por ejemplo, para la glucosa, son proteínas portadoras, ¿sí? Y recuerden Recuerden que aquí hay una hormona que controla estas proteínas portadoras. A ver, ya que son alumnos avanzados, ¿cuál es la hormona que activa estas proteínas portadoras? ¿Cuál es el polipéptido que activa estas portadoras de glucosa? A ver, todos esos que acaban de ver el sistema endocrino, exactamente, activadas por insulina, exactamente, ¿verdad? Por insulina, que promueve la entrada de glucosa a las células. Bueno, ok, entonces ahí está, chicos, ahí tenemos esto. Mm, y esto nos lo pueden preguntar de forma muy concreta en el examen, ¿no? Me preguntan por aquí, por ejemplo, es el paso de una molécula a través de la membrana plasmática que utiliza una proteína específica para llevarse a cabo sin requerir energía. Si no requiere energía, es transporte pasivo, ¿no? Y aquí tenemos dos mecanismos. Pero si nos hablan de proteína, es difusión facilitada, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Transporte activo. ¿Qué hora será, chicos? Híjole. Bueno, se nos fue muy rápido el tiempo. Pensé que íbamos a terminar esto por completo. Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, muchachos, para que no nos saturemos
información y mañana seguimos con esto de transporte activo, ¿sí? Entonces en transporte activo vamos a ver algunos mecanismos, bueno, de hecho vamos a ver solamente esto, los demás los vamos a ver hasta que nos toque ver el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver mañana nada más esto. Y mañana voy a explicar a la bomba de sodio y potasio, que es bien importante, bien importante. Los que ya están viendo o los que ya vieron por ahí el sistema nervioso recordarán que el impulso nervioso lo produce esta bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Entonces mañana voy a explicar la bomba de sodio y potasio. Vamos a ver todos los demás orgánulos. ¿Sale? Entonces no me falten mañana, chicos. ¿Sí? Conéctense mañana, va a ser bien importante que esté